Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Voy a pedir que estemos de pie. Vamos a darle lectura a la poderosa e inmortal palabra de Dios. El Salmo 148, en su versículo 7 en adelante, dice de la siguiente manera: Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y también los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo que es de él, el pueblo a él cercano. Aleluya, amén y amén. Démosle fuerte esa gloria a Dios con nuestras palmas. Y vamos a alabar el dulce nombre de nuestro el Señor. Y vamos a hacerlo como una pregunta. Yo le voy a preguntar a usted: dime lo que tú has venido. Y usted responde: yo vine a alabar a Dios. ¿Le parece? Vamos pues. Dime a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Eso es. Dime a lo que tú has venido. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Vamos, dime a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Dime a lo que tú has venido, alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Libre, tú me hiciste libre. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Alabaré, alabaré, alabaré
porque Él está conmigo, venceré, porque Él conmigo está, venceré, vencerá, dígalo. Venceremos en el nombre de Jesús. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Gloria a Jesús. Adoramos a Dios porque Él es bueno. Lo alabamos porque su misericordia es grande. Amén. Vamos a cantar al Señor unas alabanzas de adoración. Y vamos a acercarnos al trono de la gracia con gratitud. Porque Él es bueno, porque su misericordia es grande, porque su bondad está con nosotros. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Una vez más, cuán bello es el Señor. Hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor
Dios a Él esta mañana y dile: Jesús, Él me levantará. Así dice el Señor. Una vez más, Él me levantará. Aleluya. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Dale fuerte esa gloria a Él en esta preciosa mañana con tus palmas, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que te fortalecerá y Él lo cumplirá. No sabemos qué situaciones pasamos, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras luchas, batallas, desafíos y algunas crisis en las cuales quizá muchas personas caen. Pero debes de saber que Dios está contigo en medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia, y te dice: hija mía, hijo mío, no temas, porque si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? No hay problema, crisis o situación que Dios no pueda ayudarte a vencer, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Qué gozo estar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Le voy a invitar de que podamos tomar una porción de la palabra del Señor y luego le voy a invitar para que pueda sentarse. La palabra de Dios dice así en Segunda de Crónicas, capítulo número 32, versos 7 al 8, de la siguiente manera: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequiel, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Amén. Puede sentarse esta mañana.
No cabe duda que constantemente nosotros como seres humanos vivimos ciertos momentos que son cambiantes en nuestra vida, momentos buenos, momentos agradables, momentos de felicidad y alegría. Generalmente en los momentos de alegría, de gozo, de regocijo y de bienestar, difícilmente nosotros a veces requerimos ayuda de algo, de alguien. A veces como seres humanos, cuando tenemos presente a Dios, pues nos acordamos de que en los tiempos buenos es bueno darle gracias a Dios. Y entonces aprovechamos los tiempos buenos para darle gracias a nuestro Dios por toda su bondad y su bendición hacia nuestras vidas. Sin embargo, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las situaciones duras, los momentos no muy agradables en la vida, necesitamos del poder y de la gracia del Señor. Necesitamos de la ayuda. Muchas veces necesitamos de la ayuda de nuestra familia. Necesitamos de la ayuda de los buenos amigos, de las buenas personas que en algún momento nos han mostrado esa gracia y esa bondad tan especial. Y es ahí donde el Señor se manifiesta. Si el Señor se manifiesta en los buenos tiempos para darnos alegría, gozo y regocijo, en los malos tiempos el Señor refleja su bondad, su gracia, su poder y la ayuda que cada uno de nosotros necesitamos. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias personales con el Señor. Cada uno hemos tenido ese momento de acercarnos a Dios. En los momentos más difíciles de nuestra vida, muchas veces la primera oración que viene a nosotros es: Dios mío, ayúdame. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y es ahí donde se manifiesta la gracia y la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Es ahí donde el Señor derrama su bendición y su gloria para con nuestras vidas. Es ahí donde el poder, la manifestación de Dios se hacen presentes en nuestra vida. Quizás hoy hablar de que se ha multiplicado la maldad y que han habido muchas cosas que están provocando muchas situaciones en la vida es parte del desarrollo constante de la vida y del cumplimiento también de la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en medio de esas situaciones difíciles y del acrecentar de las situaciones de la vida, dice la palabra que el justo florecerá como la palmera, será puesto siempre firme en la gracia de Dios. Y esto se debe a que la confianza del que cree en Cristo, del que cree en el Señor, no está puesta en las situaciones de la vida, no está puesta en las circunstancias, no está puesta en nuestros sentimientos, no está puesta en lo que estamos viviendo, sino que su confianza, su fortaleza y la bondad más fuerte de su vida está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso. Hay algunos pasos que la palabra de Dios nos enseña en un pasaje tan especial. El pueblo de Dios estaba pasando por momentos muy difíciles. El pueblo de Dios estaba atravesando un momento duro en donde el rey de Asiria había acechado contra el pueblo y era un ejército numeroso. Eran ejércitos bastante grandes los que venían contra el pueblo. Normalmente cuando un ejército ve que un ejército lo supera por 10 o por 20 hombres por hombre, oiga, lo supera por 20 por unidad, realmente son situaciones que en algún momento complican el pensamiento, porque uno sabe que el ejército grande lleva una ventaja de la fuerza y de la cantidad de personas que en algún momento llevan. Esto nos lleva a nosotros a pensar cuál fue la fuerza del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Dios a tener la confianza puesta y firme en el Señor ante las situaciones? Aunque las situaciones en algún momento eran adversas, no eran favorables, no estaban de cierta manera hacia el hecho de que ellos llevaran una ventaja. Más bien, al ver la situación de la pelea del pueblo de Israel en este momento, nos damos cuenta que ellos llevaban una desventaja completamente distinta, una desventaja muy marcada contra el ejército que venía contra ellos. Lo primero que el Señor precisamente le habla al pueblo en el verso número 7 que leímos, de cierta manera les dice que no dejen que el desánimo controle sus emociones. Es decir, a veces cuando nosotros vemos que la situación es contraria,
lo primero que viene a nuestra vida es el desánimo, porque no encontramos alguna razón humana o algún entendimiento en nosotros que nos pueda ayudar a darnos luz para tratar de salir adelante. Lo primero que viene a la mente en el momento difícil es ¿qué voy a hacer? Y empezamos a pensar. Como seres humanos comenzamos en un pensamiento profundo en qué hacer. ¿A quién en algún momento? Mire, si es una situación económica, uno en lo primero que piensa a veces es a quién yo puedo ir, acudir y pedir que me puedan apoyar, que me puedan prestar un dinero para salir de la situación en que estoy. El pueblo de Dios estaba en una situación bastante crítica, pero el Señor lo primero que forma en la vida del ser humano es carácter. Entonces Dios lo primero que va a formar y a fortalecer en nuestra vida es nuestro carácter. Una persona que no se deja dominar por las emociones, sino que logra dominar las emociones, es una persona que tiene carácter. Esta persona ha formado un carácter. Entonces Dios lo primero que comienza a hacer en su pueblo es decirle: tienen que formar el carácter. Aunque en algún momento la situación es adversa, no permitan que la situación de desánimo en sus vidas tome el control. Ustedes tienen que tener el control de sus emociones. Y para ello entonces necesitamos el poder y la gracia de Dios. Muchas veces nosotros dejamos que nuestras emociones nos controlen. Una persona que se deja controlar por sus emociones es una persona que no ha formado carácter. Una persona que ha logrado, oiga, en algún momento controlar sus emociones lo mejor posible en su vida, es una persona que tiene un carácter muy bien formado. En el momento en que surge un enojo, una molestia, no es lo primero que sale a relucir, sino que él sabe manejar sus emociones. En el momento en que hay una tristeza muy fuerte, esta persona, oiga, no decae en la tristeza, en la aflicción, sino que en algún momento domina la tristeza y se mantiene firme. Esta es una persona que ha formado carácter. El Señor les dice, le vuelvo a leer el pasaje, les dice: cobren ánimo, ármense de valor, no se asusten ni se acobarden. Oiga lo que el Señor en algún momento lleva al pueblo, les dice: yo sé que están viendo la circunstancia, están viendo que el ejército es numeroso, están viendo que los que vienen contra ustedes son más, pero por favor no se desanimen, anímense, ármense de valor, tomen valor en sus vidas y sepan que con ustedes está el que nunca ha sido vencido, el que siempre sigue siendo vencedor de vencedores, el poderoso Dios santo y maravilloso. Asiria era un imperio bastante grande. O sea, cuando nosotros vemos el contexto de lo que está sucediendo, de las cosas que el pueblo de Dios miraba en su alrededor, no era algo tan fácil de superar y de llevar. No era algo tan sencillo en algún momento. No, el ejército asirio en los tiempos de Ezequías era bastante grande. Controlaban la mayor parte del medio oeste en aquel tiempo. Oiga, era un ejército numeroso que tenía un poder vasto en aquellos tiempos. Desde una pequeña franja de tierra, ellos tenían poder, oiga, desde lo pequeño hasta lo más grande en aquellos tiempos. Esto de cierta manera entonces podía generar una desestabilización al momento de pensar en el pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor los lleva a pensar en la gracia y en la bondad de Dios. Dios constantemente nos va a hacer pensar a nosotros en su poder y en su gracia. Muchas veces Dios lo que hace cuando la adversidad llega, ¿sabe qué es? Comienza a recordarnos los momentos difíciles en nuestra vida. Comienza a recordarte los momentos que has vivido en donde has necesitado la gracia de Dios y cómo Dios en algún momento ha podido responder a las necesidades de tu vida. Cómo Dios ha traído personas que a veces ni nos imaginamos conocer, ni nos imaginamos que estuvieran cerca de nosotros, pero Dios las ha traído para darnos fortaleza y fuerza, para darnos ánimo, para darnos de su gracia y de su bondad, para llenarnos de ese poder y de esa gracia que solo proviene de Él. En el mundo el Señor nos advierte a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor se anticipa y nos da el ánimo.
nos da, oiga, la salida, las alternativas. En algún momento vamos a tener esos momentos difíciles, vamos a pasar situaciones difíciles, pero es ahí donde la confianza debe estar puesta en el Señor. Quizás la dificultad del momento que vivimos, oiga, para nosotros quizás no haya oportunidad, o no le vemos oportunidad, no le vemos salida. A veces como seres humanos, como cuesta ver salidas en los momentos difíciles. Pero es ahí donde el Señor nos enseña a nosotros de que para Él no hay nada imposible, porque para el que cree en el Señor todo es posible, dice su palabra, para la gloria de su santo nombre. El segundo paso que el Señor le da, oiga, el primero ya lo vimos, que lo primero que el Señor dice es: hagan carácter, no permitan que las emociones los dominen. Ustedes tienen que aprender a manejar sus emociones. La segunda característica importante que el Señor les da para que ellos pudieran estar confiados en medio del momento difícil es, oiga bien, el saber que es Dios el que pelea nuestra batalla. Oiga, qué interesante esta parte, qué especial. Saber de que Dios es el que pelea por mí. Cuando yo sé que Dios pelea por mí, entonces yo no voy a permitir que el miedo, que las situaciones difíciles, las circunstancias conquisten mi fe. Porque yo sé que por encima de todas las circunstancias que hay un Dios que tiene el dominio de todas las cosas. Hay un Dios que tiene un poder extraordinario y maravilloso. A veces nosotros como seres humanos nos hace falta ese clic de fe. Comprender de que aquello que se nos hace difícil, que se le hace difícil a usted y a mí, para Dios no es difícil. La palabra nos enseña que el Señor con palabras solo le decía al pueblo: estén quietos, tranquilos, confíen, estén firmes y vean lo que yo voy a hacer. Y era increíble cómo Dios movía su mano de poder, utilizaba los medios naturales para que el pueblo del Señor pudiese alcanzar la paz, la tranquilidad, el gozo y la bendición de saber que había alguien que estaba con ellos. Si algo me enseña a mí que Dios está conmigo, es el hecho de saber que en medio de la circunstancia difícil yo puedo tener paz y tranquilidad. Yo voy a estar tranquilo confiando en el Señor. Por supuesto, oiga, a veces nosotros decimos: bueno, entonces dicen que hay que estar tranquilos, que no hay que hacer nada, porque a veces el estar tranquilo lo confundimos con el no hacer nada. Y la Biblia no es que diga que no tengamos que hacer nada. Tenemos que confiar, tenemos que orar. El que tiene una necesidad económica debe pedirle a Dios que Dios abra puertas de trabajo, y Dios lo va a hacer. Dios nos va a abrir puertas de trabajo. Dios nos va a bendecir de una o de otra manera. Dios va a obrar en los corazones y en las vidas para que su bendición pueda llegar hacia nuestras vidas. Hay testimonios de personas que en medio de la necesidad, mire, de donde menos esperan, de ahí viene una bendición para sus vidas. A veces resultan familiares, muchos años de no verlos, con muchas situaciones, y de repente Dios utiliza a estas familias, a estas personas, para que puedan llevar bendición a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestros hogares. El Señor, oiga lo que les dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Este hombre en algún momento, oiga, estaba confiando en Dios, pero tenía algo que hacer. Había algo que hacer. Y entonces se levanta y comienza también él a dar esa pelea. A veces nosotros necesitamos orar, necesitamos confiar, necesitamos mover nuestras vidas para que la gracia de Dios se manifieste. Es estar quietos y esperar en Dios. Es el hecho de decir: bueno, Señor, yo voy a tocar las puertas, el que se va a encargar de abrirlas eres tú. Señor, yo voy a hablar, y el que en algún momento va a llenar el corazón y la vida eres tú. Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada por alguien más. No podemos mover ni un solo cabello, pero la palabra de Dios dice que Dios es capaz de transformar vidas, de llevar paz, de llevar gracia, de llevar gloria, de llevar bondad. Muchos de nosotros en medio de nuestros momentos difíciles nos hemos encontrado con este Dios del todo, con este Dios de bondad, de bendición.
Cobren ánimo, ármense de valor. Pero ahora dice, hay una fuerza poderosa. Y esa fuerza poderosa es la confianza de saber que Dios es el que está peleando tus batallas. No te apoyes en las fuerzas humanas. A veces nosotros confiamos más en nuestra inteligencia y confiamos más en nuestras propias fuerzas. Y la palabra de Dios nos lleva al hecho de nosotros a saber de que si en algo debemos confiar, si alguna fortaleza debe haber en nuestra vida, esa fortaleza debe ser la gracia, la bondad de nuestro Dios que está con nosotros. Si algo debe haber en nuestra vida, es el hecho de saber de que Dios está llenando y fortaleciendo nuestras vidas con su bondad, con su poder y con su gracia. Si algo debe haber en nosotros, oiga, de cierta manera, es esa bondad de Dios. La palabra de Dios dice, oiga lo que dice Proverbios: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, que usted y yo debemos estar confiados en el Señor. Las fuerzas de nosotros como seres humanos en algún momento flaquean, nuestras fuerzas se terminan, pero las fuerzas de Dios jamás se terminan. Dios es eterno. Cuando se terminan tus fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios en nuestra vida y en nuestro ser. Esto de cierta manera nos lleva a nosotros entonces a un entendimiento profundo de la gracia de Dios. Oigan lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo número 32 y verso 8, dice: Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Cuando nosotros sabemos que no son nuestras fuerzas, que no son las buenas palabras que nosotros podamos armar en nuestra mente, que no son los buenos pensamientos los que van a obrar, sino que es el poder de Dios, porque usted y yo estamos dependiendo de la gracia y del poder de Dios. Entonces las situaciones cambian en nuestra vida, porque es Dios el que comienza a tener el control. Y ya no somos usted y yo, sino que es Dios el que comienza a dar el control en tu vida, en tu familia. Dios comienza a obrar en tus hijos. Dios comienza a obrar en tu esposa. Dios comienza a obrar en tu esposo. O sea que en medio de la situación adversa, en medio de la necesidad, usted y yo podemos encontrar paz. Sí, podemos encontrar paz, porque hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Esa es la confianza. Ese es el hecho de saber que hay alguien que puede hacer mejor las cosas de lo que yo las puedo hacer. Mientras que nosotros contemos con el Señor nuestro Dios, tengamos en cuenta de que Dios obrará. O sea, una vez tú pones la confianza en el Señor, tú debes de saber de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer algo, de que las cosas no se van a quedar ahí. No, las cosas van a comenzar a cambiar, aunque nuestros ojos no lo estén viendo. ¿Sabe que a veces en medio de nuestras necesidades pensamos que Dios no está trabajando, pensamos que Dios no está obrando, porque a veces no vemos el mover de Dios? A veces usted está pidiendo por la familia, por el hogar, y no se ve todavía nada claro en nuestra familia. Y entonces nosotros estamos orando y pidiendo, pero como no vemos algo claro, a veces nuestra mente nos comienza a jugar esas pasadas de duda y comenzamos a creer: ¿realmente será que Dios me está escuchando? ¿Dios está escuchando mi oración? A veces no vemos el progreso inmediatamente. Y es ahí donde el Señor dice: tengan paciencia. Porque resulta que las cosas en Dios no se hacen en el tiempo en que nosotros queremos, sino que Dios, que es perfecto, conoce el mejor tiempo para hacer las cosas. Y cuando Él las hace perfectas para la gloria de su santo nombre. Dios pelea nuestras batallas. Dios está peleando tu batalla. ¿Cuál puede ser tu batalla? A veces tenemos situaciones muy propias, muy personales, que no nos están ayudando a ser mejores en la vida, que no nos están llevando a sobreponernos en medio de las situaciones difíciles. Oiga, hay personas que la están llevando mal en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su vida económica, porque resulta que estamos gastando nuestro dinero en lo que no sacia y en lo que no es pan. A veces no estamos protegiendo, cuidando nuestro hogar, nuestra familia, tratando de llevar bendición constantemente, sino que estamos haciendo las cosas contrarias. Y a veces estamos llevando, oiga, porque resulta que de las situaciones que estamos haciendo no nos está yendo bien, no la estamos pasando bien. Pero resulta que aunque nos estamos dando cuenta que no lo estamos pasando bien, a veces no queremos cambiar nuestras maneras de actuar y nuestra manera de hacer. Y es ahí a donde Dios nos lleva.
Es ahí a donde el Señor nos lleva. Dios pelea tus batallas, sí, pero una vez tú le permitas que Él pueda trabajar, que Él pueda obrar en tu vida, una vez tú le permitas que Él pueda hacer esa obra grandiosa en nosotros, una vez nosotros vengamos al arrepentimiento, una vez reconozcamos que lo que necesitamos es a Dios. Yo siempre he dicho, el ser humano a veces piensa que para salir de sus situaciones difíciles lo que necesita es más dinero. A veces hay personas que dicen, mire, no, yo lo que necesito para salir de mi situación es una mejor casa, un mejor vehículo. Hay quienes llegan a pensar, incluso a decir, mire, yo lo que necesito es una nueva pareja, porque la que tengo ya no me está funcionando. Les voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo que realmente usted necesita? Lo que usted necesita es a Dios en el corazón, a Jesucristo, para que pueda transformar nuestra mente, para que pueda cambiar nuestra vida y nuestro ser. El ser humano ha buscado por todos los medios esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa felicidad y esa alegría, y no la va a encontrar por ningún medio. La palabra de Dios dice que el único camino, verdad y vida se llama Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria. La tercera base importante para tener una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de alegría, una vida de paz, es lo siguiente. Oiga, busquemos la palabra de Dios, busquemos lo que Dios ha dicho, busquemos sus promesas. Cuando usted y yo buscamos a lo que Dios ha prometido hacia nosotros, a lo que Dios ha dado en su palabra, usted debe de saber que la profecía más exacta y mejor para nuestra vida es la que está en la palabra de Dios, es la que ha salido de la boca de Dios. Cuando usted y yo buscamos palabra, entonces nos encontramos con algo como esto. Mire lo que dice Segunda de Crónicas en el capítulo número 32 y verso 8. Dice: al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. ¿Sabe que cuando usted y yo recibimos palabra de ánimo, cuando viene la palabra de Dios y te dice, no te precipites, no tomes las decisiones como las estás haciendo, tranquilo, Dios va a aclarar tu mente y tu corazón? Muchas veces nos quedamos pensativos en las decisiones que íbamos a tomar. Cuando de repente viene una palabra y te dice, no te preocupes, porque Dios es el que en algún momento va a proveer, y nosotros nos tomamos de esa palabra y comenzamos a confiar, nos damos cuenta cómo Dios comienza a mover personas, gentes en nuestro alrededor, y cuando menos sentimos, Dios abre las puertas para que la bendición que nosotros necesitamos llegue a nuestra vida. O sea que la tercera situación que tranquiliza nuestra vida, oiga, la tercera situación que nos lleva a nosotros a vivir confiados, porque estamos hablando de vivir confiados. Oiga, la tercera situación que nos lleva a nosotros a vivir confiados es buscar la palabra de Dios. Una vez yo tengo la palabra de Dios, esa palabra va a traer paz. ¿Qué es lo que está viniendo a tus oídos? ¿Qué palabras son las que estás recibiendo? ¿Qué es lo que usted y yo constantemente estamos recibiendo? ¿Estás poniéndole mejor atención a las malas noticias? Las malas noticias son las que están llenando tu mente y tu corazón. Si solo malas noticias estás viendo, esas malas noticias van a hacer pensar a tu mente y a tu corazón que todas las cosas están malas, y no vas a ver la gracia de Dios. Estás, en lugar de leer la palabra de Dios, leemos los periódicos, chistes, revistas y un montón de situaciones. O estamos en algún momento en el hecho de decir, no, yo necesito una palabra que me dé vida, que me dé fuerza. Estamos, oiga, en la opinión, estamos en la opinión de los demás. O sea, a mí me interesa la opinión de los demás para poder tomar mis decisiones. Estamos tomándonos de lo que la gente dice y no de lo que dice la palabra de Dios. Y estas situaciones debemos tener cuidado. Debemos escuchar la palabra de Dios. Y aquí hay un ejemplo maravilloso. Oiga lo que les dice el Señor Jesucristo. Y es el apóstol Marcos. Es Marcos el que escribe en el Evangelio, en el capítulo 5, versos 25, 26 y 27. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquella mujer escuchó
lo que estaban diciendo de Dios. Yo te pregunto, ¿qué has escuchado tú que es Dios capaz de hacer? ¿Has escuchado que Dios es capaz de transformar vidas? ¿Has escuchado que Dios es capaz de transformar nuestra mente? ¿Has escuchado que Dios es capaz de darte la fortaleza para que aquellas situaciones que hoy son una debilidad en tu vida puedas cobrar fuerza y puedas tener ánimo y las puedas vencer? ¿Has escuchado que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte? Pero también has escuchado que el perdón, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios nos trae vida y vida en abundancia. ¿Has escuchado que el enemigo se ha levantado para destruir las vidas? Pero también has escuchado que la palabra de Dios dice que para eso apareció Jesucristo, para deshacer y destruir toda obra del enemigo. A veces necesitamos recibir la palabra que nos dé el ánimo, que nos dé la fuerza, que nos dé la bendición de saber que estamos en las mejores manos, que hay alguien que va a pelear por nosotros, que hay alguien que te va a hacer vivir bien, que te va a hacer vivir una vida bendecida, una vida de paz, una vida de alegría. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar momentos difíciles, ya lo hablamos. Los momentos difíciles van a venir, pero la diferencia grande es que ahora tu vida y mi vida están confiando en el más grande y en el más poderoso de todos. La bendición es que ahora tú estás confiando en el Señor, que ahora tú tienes la bendición y la gracia de saber de que Dios está con nosotros, de que Dios nos bendice, que Dios nos guarda. El pueblo de Israel, después de recibir las palabras de un siervo de Dios que buscó a Dios, que fue y le dijo: Señor, tu pueblo es acechado, vienen un montón de situaciones difíciles, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y en medio de pedir al Señor, lo que este hombre recibe es las palabras de Dios que le dice: dile a mi pueblo que esté quieto, que confíe, que yo soy el que voy a obrar. Y aquel pueblo escucha las palabras de Dios y se dan cuenta que por encima de todas las cosas la gracia y la bondad de Dios se manifiesta. Oiga, eso de cierta manera nos enseña que la confianza en Dios te trae victoria, que la confianza en Dios no te va a dejar burlado, sino que de cierta manera vas a ver cómo Dios va a trabajar en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en el trabajo y en el resto de situaciones que hay en nuestra vida. Pero tenemos que tener la confianza, tienes que tener la certeza de que Dios está con nosotros. Vea este pasaje ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 32 y verso 17. Dice: además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Este rey de Siria, oiga, estaba tan confiado en su fuerza de poder y se le olvidó, o quizás ni por su mente pasó, que estaba desafiando al Dios de los ejércitos. Y esto lo llevó a recibir la peor de las derrotas y la humillación más grande, para que supiera que solo hay un Dios poderoso y que ese Dios es el que sigue dando su gloria, su poder y su bendición sobre sus hijos. Proverbios escribe estas palabras para que queden en nuestro corazón. Proverbios capítulo 1 y verso 33 dice: mas el que me oye, oye, aquí es Dios hablando, mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. De cierta manera, aquel que confía en el Señor tiene la paz y la tranquilidad en su vida, puede andar con paz. Yo sé que quizás algunas preguntas serán: pastor, ¿y qué sucede con las situaciones que hoy están pasando? A cada uno de nosotros nos llega un momento en donde nos toca partir a la eternidad. La bendición grata es que la palabra de Dios dice que estamos en las manos de Dios, y que el que está en las manos de Dios, el apóstol Pablo lo entiende y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque llegó el momento donde él descubrió que la muerte solamente era una de las puertas que Dios había dejado para la vida eterna. Y descubrió también que en medio del momento difícil hay alguien que da la fuerza, la fortaleza. Hay alguien que nos guarda y nos protege. Hay alguien que está con nosotros y nos bendice. Y ese alguien es nuestro Dios. Dios quiere que usted y yo podamos vivir confiados. Vive confiado.
¿Cómo podemos vivir confiado en medio de la adversidad? ¿Cómo puedo vivir confiado en medio de tanta violencia? ¿Cómo puedo vivir confiado en medio de todas las situaciones? ¿Cómo puedo vivir confiado en el caso, mire, tan especial de ustedes como soldados de nuestra patria? ¿Cómo puedo vivir yo confiado si constantemente yo ando cuidando, protegiendo, guardando la integridad de nuestra nación y de nuestra gente? Pues puedes vivir confiado, porque cuando tú sales a cuidar, Dios va contigo, no va solo. Dios está con nosotros. Y si su gracia y su bondad está con nosotros, la misma palabra de Dios dice: ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra los hijos de Dios? No habrá quién, sino que todos en algún momento tendremos esa paz, esa bondad y esa bendición de saber que solo hay uno que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar para que se ponga de pie. ¿Cuál es el resultado de que tú escuches la voz de Dios? Déjame leerte esto para finalizar. Escucha lo que dice el capítulo 32 y verso 21 de 2 de Corintios. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Oiga, muchas veces cuando desafiamos el poder de Dios, vamos a encontrar su gracia para el que lo desafía por el bien y por la bondad. Pero el que desafía en algún momento a Dios por las situaciones, oiga, malas, y que en algún momento, oiga, quiere hacer ver a Dios como menos y como esa situación, en algún momento tendrá la paga de sus propias situaciones. Aquellos hombres, me imagino sus hijos y toda la gente que había creído en sus palabras, en el orgullo tan grande y en toda aquella situación que él confiaba en sus ejércitos, al ver la derrota tan grande, las personas se decepcionaron tanto que llegó el momento donde pensaron que la única manera de librarse de toda esa vergüenza era matando a su propio rey. Las consecuencias de la vida siempre van a estar en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: no se cansen de hacer el bien, porque tarde o temprano del bien que nosotros hacemos tendremos recompensa. No se olvide que también está la parte contraria de esto. Todo el que hace mal, tarde o temprano, del mal que hace, también recibirá su propio pago. Gálatas capítulo 6 y verso 7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto mismo cosecha. Usted y yo hoy tenemos la bendición de saber que hay alguien que nos puede hacer vivir confiados, que podemos tener la paz y la bendición en el Señor de saber que si yo estoy tomado de esas mejores manos, yo puedo estar tranquilo, porque voy a poder ver la bendición de Dios en mi vida, en mi familia y en mi hogar. Y eso es lo que hoy Dios quiere, que usted y yo podamos ver esa bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Oremos unidos, ore conmigo. Señor Dios Todopoderoso, magnífico Creador, este día, Señor, te damos infinitamente gracias. Tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grande. Señor, gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es gloria, tu palabra es bondad. Tu palabra nos llena de esperanza, de fortaleza y de vida. Tu palabra nos hace ver, Señor, que lo que necesitamos es a ti, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que tú ministres la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, que hoy están en este lugar, Señor, que están, Señor, escuchando tu palabra, que están escuchando este momento maravilloso. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú obres en sus corazones, en sus vidas, que tu palabra los pueda llevar, Señor, al hecho de saber que grande, poderoso y maravilloso es el Dios que está con nosotros. Que grande y poderoso es el Dios que nos llena de gracia, de bondad y misericordia. Que grande y poderoso es el Dios que nos sacia y nos bendice. Señor, llena de paz, de gozo y de alegría la vida de tus hijos. Señor, este día te pido que guardes, Señor, a cada uno.
Señor, a los que andan en los diferentes destacamentos y están en nuestras fronteras, cuidando, Señor, de nuestra patria. Te pido, Señor, que allá donde andan estos soldados, Señor, todos los señores oficiales que andan, Señor, al frente de nuestras tropas, te pido que tu bendición y tu gracia esté sobre cada uno, Señor. Que tú les protejas, les guardes, que tu bendición esté sobre sus vidas, que les des paz en medio de las situaciones difíciles. Señor, te pido que tú les des paz, que ellos puedan saber que la familia está en tus manos, Señor, que la esposa está en las manos, que nuestros hijos están en tus manos, Señor, que toda nuestra vida está en tus manos, que nuestra relación, Señor, personal está en tus manos. Danos esa confianza, esa certeza y esa seguridad de saber, mi Dios, que tú eres ese Dios todopoderoso, grande y maravilloso. Bendice cada vida, cada familia, cada hogar. Oramos por nuestro ejército, Señor, el ejército de Guatemala. Pedimos que tú bendigas, que tú sigas bendiciendo este ejército, que sigas permitiendo que, Señor, tus bondades, tu gracia, tu palabra se siga expandiendo cada día, Señor. Y cada uno de nosotros, Señor, cada día sigamos afirmando nuestra fe en ese Dios poderoso, sabiendo, Señor, que en el bien hacer está también, Señor, esas bendiciones poderosas que provienen de ti. Señor, bendice a cada uno por nombre, sus familias, sus hogares. Te pido que tu gracia y tu bendición esté presente. Oramos confiados y creyendo que tú eres ese Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes y que la palabra del Señor se haga viva en nuestras vidas para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.